Bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a hablar de un tema relacionado a la juventud, y no solamente a la juventud, sino a una etapa muy importante que se vive en la juventud, que es la adolescencia. La adolescencia es una etapa del ser humano llena de cambios, llena de nuevas cosas que experimenta el ser humano y que los padres deben de tener mucho cuidado. Asimismo, estoy seguro que los pastores, los ministros, tienen mucho cuidado de esa etapa porque es una etapa sumamente importante en el ser humano, debido a que esos cambios tan drásticos pudieran hacer que el joven o marche bien en su vida o tome alternativas drásticas o alternativas que vayan a echar a perder su vida. Para ver el tema de hoy lo hemos titulado La fuerza de la juventud. Porque la juventud es energía, la juventud es fuerza. La juventud es una etapa que Dios regala al ser humano que a veces no se sabe qué hacer con ella. No se sabe qué hacer con ella porque muchas de las veces se está desorientado y lo utilizan para cosas que no son de provecho para el ser humano. Los voy a invitar a leer el libro de Eclesiastés, que es un libro que compuso el rey Salomón. Es un libro que escribió, pero no hay que entender que la escritura no es una composición literaria como los grandes compositores del mundo, sino que los santos hombres, siendo inspirados por Dios, hablaron y escribieron. Así que vamos a leer lo que nos dice en Eclesiastés 11:9, porque vamos a hablar de la juventud y de la adolescencia. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Fíjate, hay que observar cómo el rey Salomón era un hombre muy observador de todo. Y sobre todo lo que él observaba, él escribía algo que fuera de utilidad para el ser humano. En esta ocasión, su vista se enfoca hacia la juventud, y el rey Salomón no impide que el joven se alegre. Hay que entender que cuando el joven está en los caminos del Señor, no es un joven amargado, no es un joven que esté triste. Si usted observara, si tú eres joven y estás escuchando esta plática y estás cerca del Señor, te darás cuenta o estarás de acuerdo conmigo de que el servir a Cristo es una alegría y que eso no impide al joven ser joven, ni al adolescente ser adolescente, ni les impide esa energía, ni les impide jugar, correr, alegrarse. Eso dista mucho de ese pensamiento. Dice el rey Salomón, alégrate, porque la juventud es alegría también. Y no solamente los jóvenes se alegran. Yo creo que todos los que formamos parte de la iglesia del Señor nos alegramos. Nos alegramos en las alabanzas. Nos alegramos en Cristo. Nos alegramos en las cosas que hacemos. Nos alegramos en predicar la palabra de Dios. Y nos alegramos como ser humano. Nos alegramos en lo espiritual y nos alegramos en lo material. A veces los jóvenes van a jugar algún deporte, pues está bien, van a jugar algún deporte. Algunos otros se divierten de alguna otra manera y está bien, siempre y cuando esté dentro de los mandamientos del Señor o que no se vaya a ofender al Señor.
sería más bien en esa palabra, porque todo hombre, toda mujer que está en la iglesia del Señor debe de tener temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? En una palabra sencilla lo podemos decir que es temor de Dios. Temor, en el tiempo en que se escribieron las Sagradas Escrituras, la palabra temor no significa miedo. La palabra temor en el tiempo de las Sagradas Escrituras o en el que las Sagradas Escrituras se escribieron tiene un significado diferente. Temor significa respeto en el tiempo actual. Es decir, si se hubieran escrito el día de hoy, se hubiera puesto respeto. Pero entonces, al traducirlo, temor de Dios significa respeto a Dios. Quiere decir que el joven, la señorita, el hermano casado, el hermano anciano, donde quiera que esté, debe vivir con temor de Dios. Es decir, respetando la presencia de Dios, porque Dios está en todo lado, está en todo lugar, y si está en todo lugar, está donde estemos nosotros. Y ahí nuestra conciencia nos debe recordar que está Dios en ese lugar. Y por el respeto que se le debe de tener a Dios, no se debe ofenderle a través de algún pecado. Por eso el temor de Dios es un respeto a Dios. Así que, estando en el temor de Dios, sin ofender a Dios y respetando su presencia, puede el joven jugar, puede el hombre hacer deportes, puede el hombre divertirse, el joven. Por eso dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Allí está hablando el rey Salomón ya de la adolescencia. Y también algo más, y anda en los caminos de tu corazón, de tu alma, de tu deseo, y en la vista de tus ojos. Pero hace una advertencia. Todo ser humano en su corazón tiene deseos. Dice el Espíritu de Dios que Dios observó que el intento del corazón del hombre era malo desde su juventud. Usted puede leer en Génesis capítulo 6 cómo Dios le dolió en su corazón haber hecho hombre en la tierra. Pero él entendió que el intento del hombre era malo desde su juventud, así que redujo su cantidad de vida, sus años de vida. Si vivía 900 años, 800 años, eran 800 años de pecado. Así que Dios acortó su vida, mas serán su vida 120 años. Pero cuando Dios da la fuerza y la juventud, permite alegrarse, pero teniendo cuidado. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Como diciendo el rey Salomón, puedes alegrarte en tu corazón, pero que tu alegría esté dentro del temor de Dios, porque si haces lo malo un día te juzgará Dios. Así que el rey Salomón tiene cuidado de la juventud, así que dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Ahí está donde el rey Salomón dice, haz lo que tú desees, pero mira, te aconsejo que quites de tu carne el mal, es decir, que no hagas lo malo, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Por qué dice el rey Salomón que la adolescencia y la juventud son vanidad? Aquí la pregunta primera, yo creo, es cuestionarnos qué significa vanidad. ¿Sabe usted qué significa vanidad? La vanidad es todo aquello que tiene una apariencia, pero pasado el tiempo ya no tiene esa misma apariencia. Es decir, si es hablando de las cosas del mundo, son cosas vanas, lo que Satanás ofrece para ofender a Dios, porque son cosas que por un momento parecieran alegrar la carne, pareciera estar o que todo aquello que se está disfrutando sea de excelencia carnal, pero se ofende a Dios. ¿Y qué pasa con todo aquello? Va a llegar a perecer, va a llegar a desaparecer.
Y en realidad lo que parecía que ofrecía como algo bueno, al final deja de serlo. Por ejemplo, aquel que le gusta tomar, que le gusta fumar, aquellos que le gusta ofender a Dios a través de las cosas mundanas, ya después viene cirrosis hepática, ya después viene enfisema pulmonar, ya después se muere lejos de Dios. ¿Y qué pasó con aquella hermosura que se ofrecía? Aquel anuncio donde aparecía una mujer o un hombre muy elegante tomando un cigarro o bebiendo cerveza, en aquella alegría que se veían en aquellos hombres. Sí, en el anuncio aparece como si fuera de personas muy elegantes. Porque la televisión eso hace, la televisión, todo aquel que mira la televisión hace que aquella persona que observa la televisión actúe igual que las personas que están dentro de la televisión o que se están en aquella transmisión. Si ve que unas personas se levantan golpeando a los otros familiares y que se empiezan a insultar, el hombre empieza a creer que así es como se resuelven las cosas. Empieza a ver las telenovelas y se graban y se mentalizan que el amor es así como se muestra en las telenovelas, en las películas, en todo. Así que aquella caja, como la llaman, y tiene otras palabras más la televisión, hace que las personas piensen como aquellos que están haciendo aquella producción, como aquellos que hacen aquella producción quieren que piensen. Así que esos anuncios de cigarros, de bebidas, de fiestas, son condicionantes o son estimulantes para que usted haga lo mismo que hacen los de la televisión. Pero después de eso, porque lo único que les interesa es aumentar sus ventas, son técnicas de mercadotecnia, hacen aumentar sus ventas. Y todo aquello pasa y eso es vanidad. Aquello que aparentemente nos va a dar algo más, pero al final no nos da nada. Pero con Cristo nada es vanidad, porque todo lo que usted haga será acumular tesoros en el reino de los cielos. Allí el ladrón no mina y hurta. ¿Por qué decía no mina y hurta? Porque en el tiempo antiguo las casas no estaban hechas con los materiales que están hechas ahora. Ahora están hechas de ladrillo, otras están hechas pues de bloque, pero anteriormente todas eran hechas de adobe. Casi la mayoría estaban hechas de adobe, así que cuando la familia salía, podía llegar el ladrón y rascarle a la pared, a la parte donde estaba el adobe, y podía entrar, robar y llevarse todo lo que había dentro. Pero en el cielo no es así. En el cielo no entra el ladrón. El ladrón, aquí en la tierra el ladrón de alguna manera se ingenia para robar todo lo que tenga mucha seguridad. Pero todo tesoro que usted haga para Cristo, eso será tesoro guardado en el reino de los cielos. Allí el ladrón no entra, ni mina, ni hurta. Ahí no se corrompe, no se echa a perder. Así que trabajemos, no por la comida que perece, más bien por lo que a vida eterna permanece. Entonces el rey Salomón, profeta de Dios, él tiene cuidado de la juventud. Miren, la adolescencia es una etapa, para que comprendamos un poquito más, la adolescencia es una etapa de transición, es una etapa de cambios entre la niñez y la etapa adulta. Primero ellos empiezan a observar ciertos cambios físicos, porque hay cambios físicos y hay cambios fisiológicos. Aquellos cambios fisiológicos, las hormonas empiezan a producirse en el cuerpo a través de aquellas glándulas, sobre todo glándulas sexuales, glándulas que hay en diferentes partes del cuerpo que empiezan a segregar a esas hormonas. Esas hormonas, por decirlo así, han estado apagadas durante toda la niñez, pero cuando llegan a la pubertad, sobre todo
Hay cambios más rápidos o entran más rápido a la pubertad aquellos que están en lugares más cálidos o que son puertos como Veracruz, como Los Cabos, como Yucatán, aquellos lugares que son más cálidos, y vuelvo a repetir, sobre todo en los puertos, los adolescentes despiertan más rápido su pubertad. Así que varía según sea el lugar, pero todos entran a una etapa de pubertad donde empiezan a correr aquellas hormonas, se prenden aquellas hormonas que estuvieron dormidas por 11 años, 10 años, nacen, cumplen 10 años, 11 años, 12 años y se encienden aquellas glándulas que empiezan a producir aquellas hormonas y aquellas hormonas corren a través del cuerpo, haciendo que en los hombres empiece a crecer el vello facial. En las mujeres la piel se vaya haciendo más fina, que las cinturas se vayan, las caderas se vayan ensanchando, vayan saliendo los pechos, en el hombre los hombros se van ensanchando, van fortaleciéndose los músculos, en que empieza a crecer vellos en diferentes partes del cuerpo, la voz empieza a engrosar en los hombres, la mujer empieza a adelgazar, y en ese cambio tan fuerte, pues esos son los cambios fisiológicos, pero además de los cambios fisiológicos, vienen los cambios físicos, también es una etapa en que vienen cambios emocionales, que es sobre todo allí donde se debe de tener mucho cuidado de parte de los padres, porque los cambios emocionales son aquellos, o la decisión que tenga, o sobre todo cómo vive el adolescente a través de esos cambios emocionales, va a marcar la ruta a la que va a ir su vida. Es una etapa de cambios emocionales tanto para hijos como para los padres. ¿Por qué digo para los padres? Porque es una etapa de cambio emocional para los padres. Porque si es la hija, ya los padres no ven a aquella hija como aquella niña que solían ver normalmente, sino que ahora la ven una señorita. Y saben que habrá hombres que vayan a empezar a acecharla. Así que están cuidándola. Y esa señorita percibe que los padres están cuidándola y cuidándola. Y es bueno que los padres cuiden a sus hijos, porque empieza este cambio de deseo sexual, pero es un inicio. No es que ya se estén preparados, sino que es una etapa de mucho cuidado, porque si no se cuidan y no se abstienen de tener relaciones sexuales, pueden echar a perder su vida. Al menos en nuestra iglesia tenemos la enseñanza de que los jóvenes no deben practicar sexo extramarital, no debe haber relaciones sexuales previas al matrimonio, debe haber ya cuando se casan. ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura. No debe haber fornicación, y que a la fornicación tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ahora en la actualidad el ser humano está bombardeado a través de los medios masivos de comunicación, que la práctica del sexo extramarital previo al matrimonio es una práctica natural que lo deben hacer y que lo pueden hacer. Solamente dan el consejo de que se cuiden. Y si usted ha notado, esta revolución sexual que se ha dejado venir ha sido muy desastrosa. Sobre todo, pues Dios ya lo había previsto en las Escrituras, pero ha sido un maratón del sexo, de tal manera que quien tenga más relaciones sexuales es una persona que puede estar más orgullosa de sí misma. Pero la realidad es que se han aumentado las enfermedades venéreas, jóvenes han dejado de estudiar y han tenido que trabajar a una etapa muy temprana.
Y debido a esto después hay divorcios, hay separaciones, donde se tienen hijos que por falta de amor de padre y madre, por falta de estos vínculos familiares, sus vidas se destrozan. Y tenemos jóvenes que se entregan a las drogas, que se entregan a las calles, que se entregan a la agresión, que son personas que emocionalmente crecen mal y hacen de su vida lo peor. Buscan refugio entre las malas personas y todo eso ha vuelto un caos en la actualidad. Así que lo recomendable es lo recomendable por Dios. De practicar esa relación sexual únicamente con su pareja y después o en cuanto se casa, todo sea dentro del matrimonio. Entonces el joven, el adolescente empieza a sentir esos cambios donde la amiguita que tenía ya no es la amiguita que le caía bien, sino ahora es la amiguita que a lo mejor le gusta. Empieza a tener un cambio emocional. La niñita que veía a su compañerito comúnmente ahora lo ve con otros ojos, con unos ojos en los cuales le gusta aquel joven o con ojos de enamorada. Así que ese cambio es un cambio natural, pero todo dentro del orden. Así que empiezan esos cambios emocionales. Y no solamente los cambios emocionales son sexuales, vienen diferentes cambios en el que el joven es tratado, o más bien no sabe si sentirse niño o si sentirse adulto. El joven no dice, yo me comporto como un adolescente. Yo creo que todos los que pasamos por la etapa de la adolescencia lo recordamos. Bueno, es que o soy adolescente, o soy niño o soy adulto. Porque a veces me tratan como niño y a veces me tratan como adulto. Fíjese, en la adolescencia pasa un cambio muy importante y sobre todo también en los niños de 10 años, 12 años, cosa que normalmente en los adultos no pasa. Digo para que vayamos observando los cambios que se pueden dar dentro del crecimiento. Usted ha observado que niños y jóvenes, sobre todo nos enfocamos mucho en los jóvenes, ya se tropiezan, ya se voltearon y tiraron algo, sin querer voltearon algo con la mano, derramaron el agua. Miren, la etapa de la adolescencia es un cambio en el que hay un crecimiento. El ser humano tiene una facultad o una capacidad de poder tener en cuenta o en su mente las dimensiones que hay a su alrededor. Es decir, si usted mueve su mano, usted sin ver su mano sabe qué alcance puede tener y qué puede tocar. Usted tiene la dimensión de su espacio. Es como las personas que conducen camiones. Si aquel que va manejando un camión ve dos automóviles y él sabe perfectamente antes de pasar entre esos dos automóviles, sabe perfectamente si el camión va a pasar o no. Sabe que si al dar reversa va a poder dar reversa. Sabe que si al dar vuelta a la esquina va a poder dar vuelta a la esquina sin dañar los automóviles. ¿Por qué? Porque el ser humano se acostumbra a tener un espacio y sabe hasta qué alcance tiene ese espacio. El ser humano tiene, si usted toca, si pone usted su mano en el suelo y se estira y pone la otra mano arriba, por ejemplo en una pared, y hace una marca, se dará cuenta que el largo de las manos es igual, del largo de una punta de la mano izquierda a la punta de la mano derecha, extendidas, son exactamente la medida de una persona que está de pie. Y esa es una dimensión del ser humano. El ser humano está proporcionado. ¿Sí? Los ojos están a la mitad de la cabeza.
Y podríamos seguir hablando de proporciones del cuerpo. El cuerpo está proporcionado. Pero ¿qué pasa con aquel joven que va creciendo? Ese joven un día tiene una dimensión de su espacio. Al mes sus brazos ya crecieron, sus pies ya crecieron. Y no está acostumbrado a esas nuevas dimensiones. Es por eso que derrama un vaso de agua, es por eso que tira a algún jarrón, es por eso que se tropieza, porque su cuerpo se está redimensionando. Y no solamente esos cambios, sino los cambios que más nos interesan, es que cuando el joven llega a esa etapa de la adolescencia, empieza, decíamos hace un momento que el joven cuando llega a esta etapa, pues es tratado como niño y es tratado también como grande. Es decir, el joven cuando llega a la adolescencia, le da pena que lo vean con su papá, le da pena que lo vean con su mamá. Cosa que no pasa ya en etapas futuras. Cuando ya se pasa de la adolescencia, ya cuando se tiene 18, 19, 20 años, puede andar con su papá, puede andar con su mamá y no le da pena. Pero en esa etapa entra como que entra al cerebro un activador que dice tú debes de ser independiente. Y qué vergüenza que te vean con tu papá, qué vergüenza que te vean con tu mamá. No en todos es eso, pero no debe de haber ninguna vergüenza en andar con su papá o con su mamá. Con padre o madre no debe haber pena, pero a veces es algo que se activa en la adolescencia de forma inconsciente. Y a lo que me refiero es que entra un pensamiento de ser independiente. Ya no le gusta que lo manden. Si antes cuando era niño iba con el papá y ahí iba toda la familia, pero ya luego empieza a tomar decisiones de querer andar solo. Y quiere que lo traten como grande, al adolescente, quiere que lo traten como grande. Pero también cuando lo tratan como grande, en la cuestión económica quiere que papá le siga dando dinero. Pero son etapas normales que pasa todo ser humano, solamente que el padre y la madre deben de platicar con los hijos y darles un tiempo de calidad. Porque hay padres que se sientan con sus hijos 2, 3 minutos y se van. Debe de ser un tiempo de calidad. Sentarse con ellos y platicar, mira hijo, en estos cambios que tú tienes, en esta etapa en la que tú estás pasando, es una etapa por la que yo ya pasé, es una etapa que se llama adolescencia, donde tú tienes cambios emocionales, donde tu cuerpo y tu mente, sobre todo tu mente ahorita está buscando una personalidad definida. Y empezar a platicar con ellos de estos cambios de la adolescencia. Mira, hija, tú tienes nuevos cambios, mira, cada mes va a suceder esto. Pero mira, aunque tú tengas estos cambios, tú todavía no estás preparada para ser madre, ni físicamente ni psicológicamente. A mí lo que me gustaría es que terminaras tu carrera. Ten cuidado de los hombres. No te dejes llevar por las palabras que te dicen. Mira, fíjate lo que dice la escritura y empezar a platicar con ellos. Darles un tiempo de calidad, orientarlos, porque el joven, si no se le platica esos cambios que tiene, puede desorientarse, puede crecer desorientado. Volvemos a decir, están en una etapa en la que están definiendo su personalidad. Y esto de que esté definiendo su personalidad tiene mucho que ver con los estereotipos, es decir, con las personas que él ve a través de los medios de comunicación. Ve al cantante o ve a la cantante, la señorita ve a la cantante y ya se quiere peinar como ella, ya quiere moverse igual que ella, quiere cantar sus canciones, sus pósters y empieza a hablar como ella, a tener la misma conducta y quiere adoptar aquella personalidad. Pasa que ella ya no tiene porque tuvo nada más una fama de una canción y viene otra. Y ya quiere vestirse como ella, quiere tener el cabello como ella. Si es en el hombre,
ve aquel cantante muy rebelde que trae una guitarra y que patea las bocinas y que a la apariencia es un hombre rebelde, que solamente están actuando, claro, pero el joven que lo está viendo se vuelve un dios para el joven y el joven empieza a vestirse de una manera pues muy deshonesta y empieza a ser una persona muy agresiva. ¿Por qué? Porque están esos modelos a seguir y este joven está adoptando la misma conducta de ese modelo a seguir. Un estereotipo significa modelo a seguir. Así que están igual que esas personas, o igual que ese actor, igual que esa actriz, igual que esa película. Y empiezan ellos a tener esta... empiezan a seguir modelos que no deben de seguir. Por eso había un joven en el tiempo del apóstol Pablo. Y este joven, fíjense, vamos a ver lo que pasaba con este joven, porque estamos hablando de cuando un joven quiere adoptar la forma de vida de una persona famosa y quiere ser igual que esa persona, hablar que esa persona, vestir igual que esa persona, peinarse igual que esa persona. Y aunque vaya en contra de lo designado por Dios, yo recuerdo que una vez un cantante salió al escenario con los pantalones abajo de la cintura, así como aquel actor llamado Cantinflas. Yo recuerdo que en las escuelas veíamos a los alumnos y ya de repente todos los alumnos con el pantalón hasta ese lugar. Y fájate bien, y los hacíamos que se fajaran y salían al receso y otra vez. Son los estereotipos. Y sale una persona haciendo algo diferente y los jóvenes igual, haciendo todo ese tipo de cosas. Pero en aquel joven que ha entendido que en el mundo no va a encontrar un buen modelo de vida, le ofrecemos un mejor modelo de vida. Si tú, joven que estás escuchando y te ha interesado la plática de hoy, te voy a hacer un comentario. Fíjate que había un joven igual que tú, señorita. Me refiero a que era un hombre joven. Y vamos a ver qué era de este hombre joven. Para ello te invito, si tú tienes Biblia, puedes leer lo que dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, en la primera de Timoteo capítulo 4, versículo 8, versículo 7 y versículo 8. Dice, ejercítate para la piedad. Ese es un consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo a Timoteo? Que Timoteo como joven le gustaba ejercitarse. Los voy a adentrar un poquito en la época. La época en que el joven Timoteo vivía era una etapa en que la sabiduría material estaba en su esplendor, como lo vimos en el video anterior, en donde vimos la Biblia y la ciencia. Como Sócrates, sobre todo Platón y más que nada Aristóteles y los helénicos que en ese tiempo vivían en el que Timoteo vivía, había mucho filósofo. Los filósofos de ese tiempo en que Timoteo vivía era una etapa en que se hablaba mucho de la felicidad, la búsqueda de la felicidad. La filosofía se basaba mucho en la búsqueda de la felicidad. Pero también estaban esas grandes escuelas que había dejado Aristóteles, donde se filosofaba sobre ciencias naturales, sobre todo, bueno, también naturales, se filosofaba sobre clasificaciones y varias cosas que se hablaban. Así que la sabiduría griega estaba en su esplendor. Pero no solamente eso.
También estaba en su esplendor la... Era una época de ejercicios diversos, pero más que nada eran disciplinas. Le voy a explicar un poquito más. Ahí en Atenas había un lugar llamado Olimpia. Así que ahí inició lo que se le conoce hoy como las Olimpiadas. Las Olimpiadas, el día de hoy se le conoce a esa etapa de juegos de deporte, pues que ya nosotros conocemos. Las Olimpiadas, aquellos juegos que se hacen por obtener alguna medalla, aquellos deportes competitivos, y son varios deportes, varias disciplinas. Pero la Olimpiada en un inicio no significa lo que hoy significaba. Una Olimpiada era un lapso, o era un tiempo de 4 años. Así que la persona podía decir, me retiro y en media Olimpiada regreso, o sea, en 2 años. O regreso, o regreso en una Olimpiada en 4 años. Y si nosotros vemos una Olimpiada es cada 4 años. Pero se ha tomado últimamente de otra manera, que las Olimpiadas es aquel conjunto de juegos deportivos, sobre todo competitivos. Así que en ese tiempo nació las Olimpiadas, por así decirlo, nacieron en Atenas, allí en Olimpia. Y en el tiempo de Timoteo, pues el deporte estaba en su esplendor también. Y sabemos que los griegos en ese tiempo eran hombres muy atléticos, muy robustos. Y eso les gustaba mucho a los griegos. Los griegos buscaban sabiduría, pero también se entregaban mucho al deporte. Hay gente que también en la actualidad se entrega demasiado al deporte y se va al gimnasio y se va a practicar otro deporte, pero el problema es que al practicar o al buscar ese tipo de cosas se olvida de Dios. Y Timoteo era un joven que le gustaba mucho el deporte y había esos estereotipos. Los estereotipos eran aquellos filósofos y aquellos deportistas. Y el apóstol Pablo, como lo vimos en el video anterior, pues le aconseja que en cuanto a lo filosófico, a las filosofías del mundo, a la falsamente llamada ciencia, la desechara completamente. Pero ahora, en esta ocasión, estamos viendo un consejo que el apóstol Pablo le da a este joven. El apóstol Pablo quería mucho a Timoteo, tanto que lo llegó a llamar verdadero hijo en la fe. O sea que el apóstol Pablo era su padre en la fe. Así que el apóstol Pablo, cuando lo llama verdadero hijo en la fe, pues él en una ocasión llegó a Listra y, apóstol Pablo, pues que aquí hay un joven que le gusta la Biblia y que es un joven que practica, es un joven muy piadoso. Pues quiero conocerlo. Él es un joven llamado Timoteo. Y el apóstol Pablo vio su conducta, vio sus fuerzas, vio que estaba entregado al Señor, así que lo toma y se lo lleva para que lo acompañe en sus giras apostólicas. Y cuando lo lleva a sus giras apostólicas, ve que es un buen elemento y lo lleva como ministro y lo envía a una iglesia, lo envía a otra, le confía, y el apóstol Pablo se empieza a llenar de satisfacción en aquel joven que le sirvió de mucha ayuda. Dios le dio a aquel joven una capacidad muy grande para hacer ayuda para el apóstol Pablo. Era de mucha confianza y el apóstol Pablo lo fue puliendo a aquel joven. Y para Timoteo fue alguien muy especial el apóstol Pablo, además de ser apóstol, porque su padre era griego. Su padre no era de la iglesia. Así que, pues cuando el apóstol Pablo llega a su vida, pues en él tiene ese padre espiritual que no tuvo. Así que no tuvo un padre que lo puliera, padre material,
pero tuvo un padre espiritual llamado Pablo, llamado Saulo de Tarso, que el apóstol Pablo pues hizo ese trabajo en Timoteo de pulirlo. Así que es por eso que Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Y qué queremos decir con eso de para poco es provechoso? Pues entonces no hay que hacer ejercicio, no hay que ejercitarnos, porque el apóstol Pablo dice que para poco es provechoso. Pero fíjese una cosa, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero es provechoso. Para poco, pero es provechoso. ¿Qué quiere decir? Que tomemos un poco de tiempo para hacer ejercicio, ¿está bien? El ejercicio es saludable. El ejercicio ayuda a que nuestro cuerpo se mantenga en buen estado. No podemos llevar una vida completamente sedentaria. Necesitamos hacer algunos ejercicios durante el día. Hay quien aconseja 1 hora, por lo menos media hora diaria debemos hacer ejercicio, salir a correr, salir a caminar, para mantener nuestro cuerpo en buena forma. Por eso dice el apóstol Pablo, en poco, ¿sí? No es muy provechoso, pero en poco es provechoso. Pero lo que le quería decir al apóstol Pablo es que no se entregara de lleno al ejercicio. Sí, veía aquellos grandes hombres atléticos, aquellos estereotipos, aquellos modelos a seguir. Pero el apóstol Pablo lo empieza a pulir y le dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pues mira, mejor ejercítate en la piedad. Haz un poco de ejercicio, pero ejercítate en la piedad. Y el apóstol Pablo lo instruía. Y le voy a decir algo, y te lo voy a decir a ti joven, a ti señorita. ¿Tú quieres tener un modelo a seguir? Te voy a decir quién puede ser tu modelo a seguir. Para el apóstol, para Timoteo, para aquel joven que entró en esa etapa de inquietud, de querer definir una personalidad para sí mismo, él encontró en una persona especial para él, encontró un modelo a seguir. ¿Sabes quién era ese modelo a seguir? Le decía el apóstol Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Llegó aquel joven llamado Timoteo, o puedo llegar a decir aquel ministro llamado Timoteo, aunque era joven, era ministro de mucha confianza para el apóstol Pablo. Llegó a tener o llegó a imitar al apóstol Pablo. ¿Usted quiere imitar a alguien? Fíjese, tú joven señorita, ¿quieres imitar a alguien? Yo creo que tenemos un modelo a seguir. Hoy estoy hablando en marzo de 2015. Yo creo que tú, señorita joven, tienes un modelo a seguir el día de hoy. En ese tiempo, Timoteo llegó a imitar al apóstol Pablo. ¿Es malo imitar? Decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Así que observa bien a quién imitas. En el mundo, la gente, acuérdate que lo que hacen, les pagan. Les pagan por actuar. No te dejes llevar mucho por la televisión. Lee libros si quieres. Sobre todo, lee la Biblia. Es el libro en el que yo he encontrado más tesoros que ningún otro libro. Está lleno de misterios, está lleno de conocimiento, tiene mucha profundidad las escrituras. Y cada vez que uno aprende de las escrituras, entiende uno que cada vez sabe más poco. Entre más sabes, te das cuenta de que menos sabes. Así que yo te recomiendo que leas las escrituras y tengas mucho cuidado con tu modelo a seguir. Tengas mucho cuidado con tu estereotipo.
Pero fíjate lo mejor de lo que puedes hacer con tu juventud. Utilizar tus fuerzas y tu energía para servir a Cristo, dárselas a Cristo. Nosotros aquí estamos yendo a un lugar llamado La Fortuna, aquí en Tepic, Nayarit. Aquí a un ladito de Tepic, pues estamos yendo a ese lugar y los jóvenes nos están acompañando a ir a predicar a las almas y van los jóvenes contentos porque no se les priva de que tengan alegría. Por eso decía el rey Salomón que debían de alegrarse, porque vamos a cerrar nuestra plática, nos quedan 10 minutos, y vamos a cerrar nuestra plática con lo que nos dice en Eclesiastés 12, en el versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Fíjate, joven, fíjate, señorita, antes de que vengan los días malos. Indiscutiblemente para todo ser humano van a llegar esos días malos, malos para el cuerpo humano. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, cuidado, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Fíjate, joven, fíjate, señorita, esas fuerzas que tú tienes hoy, esa energía de la que hoy disfrutas, no siempre la vas a tener. Decimos que la etapa de la adolescencia es una etapa de color de rosa. Todo se ve muy fácil, todo se le hace fácil. Es una etapa en la que quiere uno experimentar todo, quiere uno saber mucho, pero ten cuidado. Porque también van a llegar, no creas que esa juventud y esa fuerza te van a durar toda la vida. No creas que esa juventud y esa fuerza que tienes, que ahorita vas a donde quieres, no siempre la vas a tener. Va a llegar un tiempo en que ya no vayas a donde tú quieras y otro va a ser el que te va a llevar, o vas a depender de alguna persona porque tus fuerzas, tú puedes seguir leyendo y te vas a dar cuenta de lo que nos estamos refiriendo, porque ahí sigue diciendo el rey Salomón, antes de que suceda esto, antes de que tus rodillas ya no funcionen, antes de que tu cuerpo le pase esto, antes de que tus ojos dejen de ver. El cuerpo humano se empieza a deteriorar a partir de cierta edad. Y llega una etapa de la vida en que las fuerzas se pierden, las fuerzas del cuerpo, las fuerzas de las piernas, las fuerzas de la voz, la fuerza de los ojos. Pero qué bueno que cuando llegues a esa etapa, tú puedas decir, en mis años de juventud, tengo mucho contentamiento. Por eso dice el rey Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y por eso dice, antes de que vengan los días malos. Aquí lo que estamos refiriéndonos es que tu juventud, tus energías las aproveches. ¿Para qué las aproveches? Para aprender. Hay menos compromisos, hay más tiempo, puedes aprender más de las Escrituras. Puede ser muy útil al presidir alguna oración. Puede ser muy útil al salir a la obra. Estás en tus fuerzas, en tu juventud. Puedes utilizarla para hablarle a las almas. Puedes utilizarlas para tener una actividad dentro de la iglesia. Tú que puedes moverte, tú que tienes la agilidad, la fuerza, Dios te la da. Aprovecha ese regalo de Dios, esas fuerzas, esa energía. Ahorita hablamos de Timoteo. Cómo este joven utilizó sus fuerzas y su energía, su vitalidad, su juventud, para entregarla al servicio del apóstol Pablo. Vemos aquel joven llamado David, que se enfrentó a aquel hombre llamado Goliat, y que se enfrenta con él, y aquellas palabras tan fuertes que le dice, tan llenas de valentía. Tenemos ejemplos, pero sobre todo, que lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Que nuestra conciencia al trabajar, trabaje no por vanagloria, no por soberbia,
sino hacerlo de buena voluntad, de buen corazón. Había unas palabras que decía un hombre que escribía, o que Dios le inspiraba estas palabras, y le decía: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El joven no debe de crecer desorientado. No debe de crecer porque los medios de comunicación últimamente lo que hacen es desorientan en lugar de orientar. Pero usted como padre, yo sé que en el amor que tiene a su hijo, lo va a orientar y va a platicar y le va a tener paciencia. Y va usted a recordar cuando era adolescente, que esa personalidad que se va formando en el joven vaya creciendo de buena manera. En el hijo se conoce el padre. Así que lo que usted trabaje con su hijo, eso es lo que su hijo va a mostrar en su personalidad. También te digo a ti, joven, también te digo a ti, señorita, ten mucho cuidado con lo que ofrece Satanás, porque lo que ofrece Satanás es vanidad. La juventud hoy está, mañana no. Y si tú buscas a Satanás y lo que él te ofrece, al final va a perder aquella gloria que tiene y un día estará sin Dios. Busca a Dios hoy que puedes. No lo busques mañana que ya no puedes. Búscalo hoy que puedes. Íbamos nosotros a otro lugar llamado aquí Jalisco, aquí en Nayarit, y hay un hombre que se le está predicando y dice: yo quisiera ir a la dominical. Dice: pero yo ya no puedo andar. Dice: porque mi vista ya no me permite andar. El único que me puede llevar es mi sobrino, pero él juega fútbol los domingos, pero yo quisiera ir. Y tú, joven, que sí puedes ir, y tú, señorita, que sí puedes ir. Es tiempo de que tus energías las vayas encauzando a un camino que tiene mucho futuro. ¿Sabes cuál es ese camino? Cristo es el camino. Cristo tiene mucho futuro. Si quieres un modelo a seguir, lo tendrás en Cristo. Si tú, joven, señorita, que me estás escuchando, si Timoteo tuvo un ejemplo en el apóstol Pablo y para él fue un modelo a seguir, yo creo que tú sabes a quién me estoy refiriendo. ¿Quién es tu modelo a seguir? Si tú quieres peinarte como aquellos rockeros, aquellos músicos, que cuando llegan a su casa ellos llevan una vida normal y tú crees que la vida de ellos siempre es así, hazlo. Pero en tu peinado honesto, ¿quieres llevar un peinado honesto? Tenemos un modelo a seguir ahorita en vida. Su forma de vestir, que nos está enseñando también cómo debemos de vestir, cómo debe ser nuestro hablar, cómo debe de ser nuestro peinado, nuestra conducta. Ahí tenemos ese modelo. No necesitas tú otros modelos. Yo te recomiendo que vayas buscando una buena manera de vida y que te vayas encaminando. Y lo voy a decir, me refiero al apóstol de Jesucristo del día de hoy, que en estos tiempos está con nosotros. Allí tienes tu modelo a seguir. También ustedes han observado o escucharon yo también agradezco al coro de niños, ya que este proyecto de Estudiando las Sagradas Escrituras no lo hace un servidor solo. También los jóvenes y los hermanos del coro de aquí de H. Casas, que el hermano Aarón, el apóstol de Jesucristo, le decía el lugar de refugio, porque para él era el lugar de refugio. Y los coros de aquí de
de H. Casas, el coro grande y el coro de niños, nos están apoyando en este proyecto, ya que invitan a las almas a través de sus alabanzas. En esta ocasión, en este video al principio oyeron a los niños, lo oirán al terminar este programa, al inicio de este programa y al final de este programa. Y son un grupo de niños que están siendo formados por sus padres y por los ministros que están en este lugar, que han pasado, cómo van formando, cómo el niño se va formando dentro de los valores cristianos y va adoptando una personalidad y va entendiendo que solo en Cristo tenemos vida eterna. Entonces, pues es el tema que hemos visto el día de hoy, la fuerza de la juventud. Hay fuerza en la juventud, hay vida, hay energía. Hay que saber, tú joven, señorita, tú en tu cuerpo está esa fuerza y en tu mente está hacia dónde quieres dirigir esa fuerza. Pues los seguimos invitando a que nos visite en nuestra página web, en nuestro portal www.lasagradaescritura.net. Si usted desea, también tenemos ahorita en las redes sociales una página web y tenemos también una parte también en las redes sociales donde ustedes nos pueden visitar o hacer preguntas a través del correo electrónico, y los invitamos pues a que comparte estos videos. Estos videos son gratuitos, no estamos cobrando ni hacemos negocio con nuestros videos, y los invitamos a que los compartan. De alguna manera se seguirá dando a conocer el mensaje de Cristo a través de las redes sociales, a través de una forma hablada. A usted le sirve, y les invitamos también a que nos mande sus comentarios. Entonces, pues seguimos nosotros llevando este consejo, procuramos dar los consejos a los jóvenes, a los matrimonios, analizar las escrituras a fondo, bueno, según Dios nos permita. Entonces los seguimos invitando a que siga con nosotros en nuestro programa Estudiando las Sagradas Escrituras. Dios los bendiga.